Ítem SCP-115. Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-115-1 se debe almacenar en la instalación de almacenamiento de vehículos de seguridad en el sitio, donde el acceso está restringido si no se va acompañado por el personal de nivel 3 o mayor. SCP-115-2 está actualmente asegurado en un cajón en el escritorio del Dr. SCP-115 no debe usarse sin la aprobación explícita del Dr. Toda persona que use SCP-115-2 debe devolverlo a tiempo o sufrirá un castigo. No se necesitan otros procedimientos especiales de contención. Descripción. SCP-115-1 es un camión de carga de juguete, sin marcas o etiquetas para identificar a su fabricante. Sin embargo, a diferencia de los demás camiones de juguete, SCP-115-1 pesa tanto como un camión de carga real, alrededor de 90 toneladas. Se desconoce cómo pesa tanto el vehículo, además de que el análisis de la composición de SCP-115-1 reveló que está hecho del mismo plástico encontrado en juguetes baratos. SCP-115-1 es capaz de realizar movimientos motorizados y funciona exactamente igual a un camión de carga común, exceptuando el hecho de que es mucho más pequeño. Es controlado por SCP-115-2, el cual se asemeja a un control remoto. SCP-115-2 puede controlar los movimientos de SCP-115 aún teniendo en cuenta el hecho de que el SCP-115-1 carece de cualquier tipo de receptor remoto o de partes mecánicas. SCP-115-2 no funciona con ningún aparato a control remoto, pero sus demás características son iguales a las de un control remoto mundano, incluso requiere baterías para funcionar correctamente. Las pruebas han demostrado que, además de su peso anormal, SCP-115-1 es capaz de cargar el mismo peso que sus contrapartes de mayor tamaño, siendo capaz de cargar o remolcar 120 toneladas de peso. Además, SCP-115-1 aparentemente necesita diésel para funcionar correctamente. Hay un pequeño puerto en el lado izquierdo del vehículo que almacena y consume tanto combustible como un camión de carga regular. La forma en que consume y almacena el combustible son actualmente temas de discusión. SCP-115-1 fue encontrado en un sitio de construcción donde los trabajadores intentaron moverlo, pero vieron que la tarea era imposible debido al hecho de que SCP-115-1 pesa 90 toneladas. Estos se vieron forzados a usar maquinaria pesada para mover finalmente a SCP-115-1 desde el sitio de construcción hasta las afueras de la ciudad, donde se convirtió en una curiosidad local. Los agentes descubrieron el SCP-115-1 y encontraron a SCP-115-2 en el mismo sitio de construcción. Se distribuyeron amnésticos de clase A entre los ciudadanos del pueblo para eliminar rastros de la existencia del SCP-115-1. Para todo el que manipula el SCP-115-1 para las pruebas, me gustaría recordarles las leyes de Newton. Conducir SCP-115-1 de manera imprudente a alta velocidad es una invitación al desastre, y ya hemos tenido que lidiar con paredes severamente dañadas y equipo destruido debido al manejo irresponsable. Dr.